En el último paso de los que hemos hablado, en el primero hemos creado un formulario, en el segundo hemos recuperado los datos del formulario y ahora lo que nos falta es pasar los datos recogidos por el formulario a la base de datos. Para ello, lo que hacemos en primer lugar es crear un modelo que va a hacer referencia a la tabla alumno, porque es a la cual vamos a añadir el registro. Creamos el modelo, fijaros que el primer nombre, la primera letra del fichero es en mayúscula, alumno model. Veis que el namespace es models. Para que nuestra clase que hemos creado tenga sentido y se comporte como un modelo, lo que debemos hacer es decir que es una clase que hereda de la clase model de CodeIgniter y es la que nos permitirá que podamos trabajar con la base de datos. En nuestro caso nos interesa insertar un registro a la tabla. ¿Vale? Y esto ya lo hemos utilizado con el find all para buscar todos los registros de una determinada tabla. Lo que vamos a hacer aquí es utilizar las propiedades indispensables. Aquí asociaremos nuestro modelo, en primer lugar, a la tabla que queramos, en este caso a la tabla alumnos. Después de asociarla a la tabla alumnos, diremos cuál es su clave principal. Eso nos va a hacer falta porque muchas de las funciones van a trabajar en función de esa clave. Las funciones de búsqueda, actualización, etc. Vamos a poner también el tipo de retorno. En principio, por defecto, nos lo devolvería en un array asociativo, donde cada etiqueta o cada clave es el nombre de los campos, pero yo prefiero trabajar con que nos devuelva para cada registro un objeto. Y por último, y no menos importante, sobre todo si vamos a modificar valores, es decidir sobre qué campos vamos a actuar. Si esta propiedad no la definimos, el sistema, por seguridad, no nos dejaremos que ni modifiquemos ni añadamos registros. Hemos elegido todos los campos de la tabla a excepción de la fecha de nacimiento, que es un poquitín más compleja y esa la dejaremos para próximas sesiones. Ahora son simplemente campos de tipo texto, que no hemos de hacer ningún tipo de validación ni de modificaciones. Pensar que las fechas sí que son un poco más delicadas porque no es lo mismo estar escrita en castellano en España que en América, que en cualquier otro país. Antes lo que hacíamos era mostrar los datos que cogíamos del formulario y ahora lo que nos interesa hacer es pasar esos datos al modelo. Para ello, como sí que vamos a trabajar con la base de datos y ya que hemos creado el modelo, pues ese modelo lo tendremos que llamar desde el controlador. Y para ello debemos hacer un par de pasos previos. El primero es decir que vamos a usar el modelo alumno, el alumno model, y dónde está. En nuestro caso, pues lo hemos creado en app models y le hemos llamado alumno model. Y para poder utilizarlo, nosotros lo que tenemos que hacer es una clase. No olvidemos que es una clase. Lo primero que tenemos que hacer es instanciar la clase, es decir, crearla.
Esa instantación se guardará en una variable que es alumnos modelo, que eso es lo que es propiamente el modelo. Para crear la clase lo que hacemos es el operador new y el nombre del modelo. Ahora ya podemos hacer referencia a las diferentes funciones o métodos que tiene cualquier modelo de CodeIgniter, del cual hereda nuestro alumno modelo. Y concretamente nos interesa porque tenemos un método que es el insert, al cual se le pasa un array asociativo cuyos claves son los nombres de los campos, y con eso simplemente insertamos en la base de datos el alumno que hemos leído. Ahora, para que no nos aparezca una pantalla en blanco, lo que vamos a hacer es llamar o decirle que una vez hemos hecho la inserción, simplemente que vuelva a llamar al formulario para seguir insertando nuevos alumnos. Pensar que esto se va a utilizar en una secretaría y lo que están haciendo es dando de alta a todos los alumnos que hagan falta. Entonces, una vez hagamos uno, pues el siguiente paso es pues añadir el siguiente. ¿Vale? Entonces, para eso se utiliza el return redirect, y en este caso el método de redirect que utilizaremos es alumno, y donde implicaremos la ruta, que es la misma que utilizamos en el fichero de configuración routers para el acceso al método de arriba, al form insert alumnos. ¿Vale? Ahora lo que nos falta ya nada más es llamar otra vez al formulario como teníamos antes, rellenamos los mismos datos que hemos rellenado en el paso 2 para hacer la demostración. Enviamos el formulario, es recogido por el controlador. Veis como ahora ahora lo que estamos viendo es que esos datos ya aparecen en nuestra base de datos.